TESS y Atlas fue solo la advertencia. Aquí está el verdadero monstruo viniendo en nuestra dirección. Esa frase puede sonar dramática, pero refleja algo muy real. A veces el universo nos muestra, primero, algo pequeño para prepararnos para lo que viene después. TESS y Atlas llamó la atención global por su trayectoria inusual y por el hecho de provenir del espacio interestelar, un territorio que casi nunca tenemos la oportunidad de estudiar con precisión. Su paso dejó preguntas abiertas, generó debates y despertó un interés enorme sobre los objetos que viajan entre sistemas estelares. Pero mientras todos miraban hacia él, los telescopios y los análisis de datos empezaban a revelar algo mucho más grande, mucho más masivo y mucho más revelador para la ciencia. Ese monstruo no llegó desde otra estrella, pero sí desde una región tan remota que durante mucho tiempo se consideró prácticamente inaccesible. Se trata de un cuerpo gigantesco que pasó millones de años oculto en la nube de Oort y que ahora avanza lentamente hacia el interior del sistema solar. Su tamaño rompe cualquier escala conocida dentro de este tipo de objetos, y su comportamiento ha obligado a los astrónomos a revisar modelos completos sobre el origen y la evolución del material primitivo que rodea nuestro sistema. Lo que hace a este objeto tan especial no es solo su masa, sino el hecho de que ya muestra actividad a distancias donde ningún otro cuerpo similar se había activado antes. Esto no es ficción. Son datos medidos, confirmados y revisados por varios observatorios. Si TESS y Atlas despertó nuestra curiosidad, Bernardinelli Bernstein llegó para cambiar las preguntas básicas que hacíamos sobre el sistema solar exterior. Y entender su historia es entender una parte esencial del lugar donde vivimos. Antes de comenzar, te invito a dejar tu like y contarme desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora sí, vamos a entrar en un tema que está dando forma a una nueva etapa en la astronomía del sistema solar. En los últimos años, gracias a observatorios enormes y a proyectos que revisan millones de datos archivados, hemos empezado a detectar cuerpos que hasta hace poco parecían imposibles de identificar. Entre ellos, destaca uno que ha sorprendido incluso a los investigadores más experimentados: un objeto colosal, mucho más grande que cualquier otro de su tipo observado hasta ahora y tan antiguo que conserva materiales que se formaron cuando el sistema solar apenas estaba naciendo. Este objeto, conocido como Bernardinelli Bernstein, fue encontrado en datos del Dark Energy Survey, no porque estuviera cerca, sino porque es tan grande que su reflejo fue visible, incluso en esas distancias extremas. A medida que se analizaron sus características, quedó claro que estábamos ante un cuerpo completamente fuera de lo común, no solo por su tamaño, sino por su despertar inesperado. Mostró actividad a una distancia donde la luz solar es tan débil que, según los modelos anteriores, nada debería sublimarse. Sin embargo, lo hizo, revelando que está compuesto por materiales increíblemente volátiles que se activan a temperaturas extremadamente bajas. Además, los cálculos de su trayectoria muestran que llegará a su punto más cercano en 2031, pero seguirá lejos de la Tierra, lo que permite estudiarlo sin riesgo. Bernardinelli Bernstein no representa una amenaza, representa una oportunidad científica única. Su viaje nos permite observar, casi como si el tiempo retrocediera, un fragmento intacto de los orígenes del sistema solar. Es un visitante raro, antiguo y valioso, y entenderlo nos ayudará a comprender mejor cómo se formó todo lo que existe a nuestro alrededor. Cuando TESS y Atlas apareció por primera vez en los registros astronómicos, nadie imaginaba que su presencia marcaría el inicio de una comparación inevitable con algo muchísimo más grande. Fue un objeto que capturó titulares, levantó debate internacional y encendió el interés de millones de personas. Su trayectoria no se parecía a la de ningún cuerpo típico que forma parte estable del sistema solar. Provenía del espacio interestelar, un entorno donde casi nada se mueve en línea recta y donde cada objeto carga historias invisibles de encuentros gravitacionales con estrellas, nubes moleculares o restos de sistemas planetarios desaparecidos hace millones de años. No era un cuerpo bien comprendido y, aunque despertó curiosidad científica legítima,
También abrió la puerta a especulaciones que se extendieron fuera del ámbito académico. No obstante, lo más importante es que 3C Atlas sirvió como un recordatorio de que existen fenómenos y visitantes cuya presencia puede sorprender, incluso a los observatorios más preparados. Aunque la atención pública se concentró intensamente en 3C Atlas, dentro de la comunidad científica ya se gestaba otro tipo de conversación. Mientras muchos analizaban cada pequeño detalle del objeto interestelar, un grupo reducido de astrónomos revisaba datos archivados que no tenían relación directa con él. Estos investigadores trabajaban con el Dark Energy Survey, un proyecto originalmente diseñado para estudiar la expansión del universo y la influencia de la energía oscura, no para buscar cuerpos del sistema solar. Sin embargo, su cobertura profunda del cielo y su enorme sensibilidad permitieron registrar miles de objetos que nadie había analizado aún con precisión. Entre esos puntos dispersos de luz, había uno que destacaba por una razón muy distinta a 3C Atlas. No se movía como un visitante interestelar. No mostraba una trayectoria inesperada que viniera de otra estrella, pero tampoco encajaba con nada que se hubiera observado antes dentro de nuestro propio sistema. Ese punto, al principio insignificante, resultó ser Bernardinelli Bernstein, un objeto tan masivo que su mera existencia obligó a los astrónomos a replantearse la escala completa de los cuerpos provenientes de la nube de Oort. Lo más sorprendente es que este gigante ya estaba en movimiento cuando 3C Atlas apareció ante el público, pero nadie hablaba de él porque aún no había sido identificado. Su brillo, aunque extremadamente débil, era suficiente para quedar registrado en imágenes, tomadas años antes de que alguien supiera que había algo extraordinario ahí. Esto explica por qué, desde una perspectiva científica, muchos investigadores consideran que 3C Atlas fue una especie de aviso indirecto. No porque estuviera relacionado con Bernardinelli Bernstein, sino porque su aparición hizo que más personas voltearan a ver el tipo de objetos que pueden cruzar el espacio profundo y llegar hasta regiones donde los instrumentos modernos logran detectarlos. La diferencia fundamental entre ambos objetos es lo que marcó el rumbo de la investigación posterior. Mientras 3C Atlas levantaba preguntas sobre su origen interestelar, Bernardinelli Bernstein abría una discusión completamente nueva sobre la cantidad y el tamaño de los cuerpos que podrían estar escondidos en la nube de Oort. Este megacometa no provenía de otra estrella, pero sí de una región tan distante que, durante décadas, se asumió que solo contenía fragmentos pequeños, restos congelados sin gran relevancia estructural. La aparición de un cuerpo con un núcleo de más de 100 kilómetros mostró que esa suposición estaba equivocada. De pronto, los modelos teóricos tuvieron que admitir la posibilidad de que existieran muchos más objetos gigantes de tamaños comparables o incluso mayores, esperando el momento en que alguna perturbación gravitacional los pusiera en movimiento. Lo interesante es que, aunque parezca que 3C Atlas y Bernardinelli Bernstein no tienen conexión física, sí tienen una conexión conceptual muy fuerte. Ambos revelaron vacíos importantes en nuestra comprensión del vecindario solar. El primero recordó que los objetos interestelares pueden pasar desapercibidos hasta que ya están cerca, y que su detección requiere nuevas estrategias de observación. El segundo dejó claro que desconocemos la verdadera población de la nube de Oort y que la escala de los cuerpos que habitan esa región es mucho más variada de lo que se pensaba. Este contraste entre un visitante interestelar y un gigante nativo del sistema solar permitió establecer un marco comparativo que impulsó investigaciones más profundas en ambos frentes. Con el tiempo, los astrónomos se dieron cuenta de que la atención mediática sobre 3C Atlas había ayudado indirectamente a que las personas entendieran mejor la importancia de estudiar objetos que se mueven en trayectorias no convencionales. Y aunque el público no sabía aún que un megacometa se estaba aproximando desde la oscuridad más lejana, dentro de la comunidad científica ya existía una sensación clara de que algo grande venía en camino. Cuando finalmente se confirmó su tamaño, su trayectoria y su origen, fue inevitable que muchos recordaran el impacto que causó 3C Atlas y dijeran que aquello fue apenas el aviso.
el primer indicio de una nueva etapa en la exploración del sistema solar exterior. Bernardinelli Bernstein no solo superaba en tamaño a cualquier cometa observado antes, sino que también ofrecía una oportunidad sin precedentes para estudiar materiales intactos desde los orígenes del sistema. Este fue el punto en el que la narrativa cambió por completo. 3I Atlas dejó de ser el centro de la conversación y pasó a ocupar un lugar más simbólico. Su papel no era competir en tamaño o impacto científico con el megacometa, sino demostrar que el cosmos es mucho más activo, complejo y dinámico de lo que la mayoría imagina. Y mientras ese objeto interestelar se alejaba, el verdadero protagonista comenzaba su lenta aproximación, dispuesto a revelar un capítulo completamente nuevo sobre la estructura y la historia del sistema solar. Cuando Bernardinelli Bernstein dejó de ser un punto débil en una secuencia de imágenes y se confirmó que era un objeto real moviéndose con lentitud hacia el interior del sistema solar, la reacción dentro de la comunidad científica fue inmediata. No se trataba de un cuerpo común ni de un fragmento inocente perdido en la oscuridad. Desde los primeros cálculos quedó claro que su tamaño estaba muy por encima de cualquier otro objeto similar observado hasta ese momento. Lo que al principio parecía un error en los datos, terminó convirtiéndose en una de las confirmaciones más impresionantes de la astronomía moderna. Estábamos viendo un objeto descomunal, un coloso congelado que llevaba millones de años esperando en un rincón remoto de la nube de Oort. Su entrada en escena no solo llamó la atención de investigadores, sino que abrió una conversación global sobre lo poco que realmente conocemos, sobre las regiones más externas del sistema solar. El proceso de identificarlo con precisión fue cuidadoso y lento. Los astrónomos tuvieron que revisar los registros del Dark Energy Survey una y otra vez para asegurarse de que el brillo observado correspondía efectivamente a un objeto tan grande. En astronomía, cualquier afirmación extraordinaria exige evidencia extraordinaria, y este caso no fue la excepción. Al analizar las imágenes, reconstruyeron su movimiento cuadro por cuadro, midiendo la leve variación de luminosidad entre sesiones de observación. Aún con los instrumentos más sofisticados, detectar algo tan lejano y tan tenue es un desafío enorme. Por eso, cuando los cálculos empezaron a indicar que el cuerpo tenía un diámetro mayor a 100 kilómetros, muchos pensaron que había un error sistemático. Ajustaron algoritmos, recalibraron los datos, compararon las mediciones con catálogos estelares. Pero los resultados seguían apuntando a lo mismo. Bernardinelli Bernstein era un gigante. Lo impresionante es que medir el tamaño de un objeto en esas distancias no es algo directo. No basta con verlo y estimar su forma. Se necesita analizar cómo refleja la luz solar, qué tan eficiente es ese reflejo y cómo se comporta su brillo en relación con su movimiento. Los astrónomos utilizan modelos que consideran el albedo, que es la proporción de luz que un cuerpo refleja. Un objeto puede parecer brillante no porque sea grande, sino porque tiene una superficie altamente reflectante. Pero en este caso, incluso bajo supuestos conservadores, el tamaño seguía siendo enorme. Fue entonces cuando el telescopio espacial Hubble proporcionó las observaciones necesarias para cerrar la duda. Sus imágenes no mostraban el cuerpo de forma definida, pero sí medían con mucha mayor precisión la extensión de su coma y el nivel de brillo asociado a su núcleo. Las conclusiones eran consistentes. Estábamos frente al mayor objeto de su tipo jamás registrado. Las reacciones dentro de los equipos de investigación fueron variadas. Para algunos, era un descubrimiento emocionante, porque ofrecía la posibilidad de estudiar un componente de la nube de Oort en condiciones únicas. Para otros, el tamaño del objeto implicaba que nuestras estimaciones sobre cuántos cuerpos gigantes podría haber en esa región estaban equivocadas por varios órdenes de magnitud. En cualquiera de los casos, la entrada en escena de este megacometa se convirtió en un punto de inflexión. Los astrónomos habían pasado décadas trabajando con modelos teóricos que asumían que la mayoría de los cuerpos provenientes de la nube de Oort eran pequeños, generalmente de pocos kilómetros. Esa idea tenía sentido porque los objetos más grandes son más difíciles de poner en movimiento y, por lo tanto, menos probables de ser detectados.
Pero Bernardinelli Bernstein era la prueba de que la realidad podía ser mucho más sorprendente. En el momento en que esta conclusión empezó a difundirse en la comunidad académica, se generó una pregunta inevitable. Si existe un objeto tan grande moviéndose desde esa región, ¿cuántos más podrían existir sin que los hayamos detectado? La posibilidad de que la nube de Oort contenga no solo pequeños restos congelados, sino también gigantes como este, cambia radicalmente nuestra percepción del sistema solar exterior, no porque representen peligro, sino porque constituyen piezas fundamentales para entender los procesos que dieron origen a los planetas y que moldearon la arquitectura del sistema en sus primeras etapas. Cada objeto de este tipo es un registro físico de esos tiempos, preservado como si estuviera dentro de un congelador cósmico desde hace 4.500 millones de años. A medida que la noticia del tamaño de Bernardinelli Bernstein se confirmaba, otros investigadores comenzaron a reconstruir su trayectoria para entender con más detalle cómo había llegado hasta donde estaba. Su movimiento mostraba una aceleración mínima influenciada por la gravedad del Sol, lo que indicaba que se encontraba en una etapa inicial de su aproximación. Esto también explicaba por qué era posible detectarlo con tanta anticipación. La mayor parte de los cometas entra en el sistema solar interior con trayectorias rápidas y difíciles de rastrear desde distancias grandes. Bernardinelli Bernstein, en cambio, se movía con lentitud suficiente como para ofrecer una ventana de observación amplia, incluso antes de que empezara a mostrar señales visibles de actividad. Lo más notable es que su aproximación no tenía nada de caótica. Era un movimiento estable, coherente con la trayectoria típica de un objeto que viene desde la nube de Oort, tras haber sido ligeramente perturbado por algún agente gravitacional. Esto reforzaba la idea de que no era una excepción extraña, sino posiblemente parte de una población mucho más amplia que rara vez tenemos oportunidad de observar. Su tamaño, sin embargo, lo convertía en una rareza dentro de esa población, lo que hacía que cada nuevo dato obtenido fuera de enorme valor científico. Su llegada no significaba una amenaza, pero sí una oportunidad de oro para estudiar un material antiguo que ha permanecido prácticamente intacto desde el origen del sistema solar. Finalmente, la entrada en escena de este coloso generó una reacción pública distinta a la de 3i Atlas, mientras este último despertó curiosidad por lo desconocido. Bernardinelli Bernstein capturó la atención por su escala. Era como descubrir una montaña moviéndose lentamente en el vacío, una presencia silenciosa que recordaba que el espacio no está vacío ni muerto, sino lleno de historias que aún no comprendemos. Y aunque su aproximación sea segura, su sola existencia demuestra que el sistema solar es mucho más variado, profundo y dinámico de lo que se pensaba. Cuando los astrónomos confirmaron que Bernardinelli Bernstein tenía un diámetro aproximado de 137 kilómetros, el impacto intelectual fue inmediato. Para cualquiera que ha estudiado cometas, esa cifra no solo es inusual, es casi absurda. La inmensa mayoría de los cometas conocidos tienen núcleos que varían entre 1 y 10 kilómetros, y solo unos pocos llegan a 25 o 30. Las dimensiones de Bernardinelli Bernstein superaban por mucho cualquier registro previo, y eso significaba que estábamos ante una categoría completamente distinta de cuerpos provenientes de la nube de Oort. Su masa, que se calcula que es miles de veces mayor que la de los cometas comunes, obligaba a replantear no solo el comportamiento físico de estos objetos, sino también su origen y la forma en que pudieron haberse formado en las primeras etapas del sistema solar. La magnitud del hallazgo no se basa únicamente en su tamaño, sino en lo que este tamaño implica. Para que exista un cuerpo de ese diámetro, debe haber surgido de una región donde la densidad de material era suficiente para permitir el crecimiento de objetos grandes, algo que no encaja con los modelos tradicionales de formación de cometas. La idea más aceptada describe la nube de Oort como una colección dispersa de fragmentos que quedaron después de la formación planetaria, pequeños restos expulsados hacia la periferia por interacciones gravitacionales intensas. Sin embargo, Bernardinelli Bernstein no parece ser un simple fragmento. Su tamaño lo coloca más cerca de lo que algunos consideran un planeta menor,
Un cuerpo que se formó a partir de colisiones y acumulaciones sostenidas de material, características más propias de regiones internas del disco protoplanetario que de las zonas externas. Esta discrepancia generó una serie de preguntas que los astrónomos todavía están tratando de resolver. ¿Cómo pudo formarse un objeto de tal tamaño en una región donde la densidad de material es supuestamente baja? ¿Fue expulsado de una zona más interior en las primeras etapas del sistema solar? ¿Podría ser un fragmento de un cuerpo aún más grande que se rompió durante los primeros millones de años del sistema? Cada hipótesis abre una puerta distinta para entender los procesos que dominaron el entorno en el que se formaron los planetas, y todas señalan que aún sabemos muy poco sobre cómo se distribuyó la materia en ese periodo. Otro elemento importante que llamó la atención fue el comportamiento térmico del objeto. A pesar de estar extremadamente lejos del Sol, su temperatura superficial es tan baja que el hielo que lo compone permanece estable, pero su enorme masa permite retener suficiente energía como para mantener ciertas zonas internas ligeramente más cálidas que el entorno. Aunque no hay evidencia de actividad térmica interna compleja, su tamaño crea condiciones diferentes a las de cometas pequeños, lo que podría influir en la forma en que libera gases cuando se aproxima al Sol. Este comportamiento es crucial para comprender no solo la composición química del objeto, sino también los mecanismos que controlan la sublimación en cuerpos gigantes. El concepto de sublimación es fundamental para entender qué hace a Bernardinelli-Bernstein tan especial. A diferencia de los cometas comunes, que necesitan acercarse relativamente al Sol para que sus hielos comiencen a transformarse en gas, los objetos extremadamente masivos pueden activar procesos de sublimación a temperaturas mucho más bajas, siempre y cuando contengan sustancias supervolátiles. Esto fue justamente lo que observaron los astrónomos cuando comenzaron a detectar actividad a una distancia inusual. La presencia de monóxido de carbono, un material que se sublima a temperaturas extremadamente bajas, indica que el núcleo del cuerpo está compuesto por elementos que permanecieron completamente aislados y sin alteraciones durante miles de millones de años. Cada molécula que sale de ese objeto es, en esencia, un fragmento directo del pasado remoto del sistema solar. Asimismo, la estructura del núcleo es un tema que ha despertado gran interés. Aunque no se puede observar directamente, los estudios sugieren que su densidad y composición podrían diferir significativamente de las de los cometas más pequeños. Estas diferencias pueden ofrecer pistas importantes sobre cómo se formaron los bloques originales del sistema solar. Si su densidad es baja, podría indicar que el núcleo está formado por una mezcla porosa de hielo y polvo, una estructura similar a la de los cometas comunes, pero en una escala gigantesca. Si su densidad es mayor, podría significar que sufrió procesos de compactación o colisiones tempranas que lo transformaron en una masa más uniforme y estable. Ambas posibilidades tienen implicaciones directas sobre los modelos que describen la evolución de los cuerpos helados más distantes. La masa del objeto también plantea cuestiones sobre su estabilidad orbital. Un objeto tan grande experimenta interacciones gravitacionales de manera distinta a los cometas pequeños. Su movimiento a través del espacio está influenciado por perturbaciones que pueden venir de estrellas cercanas, nubes moleculares o incluso de la estructura global de la Vía Láctea. Su trayectoria actual sugiere que alguna fuerza externa, probablemente una perturbación gravitacional acumulada a lo largo de millones de años, lo desplazó lo suficiente como para iniciar su descenso hacia el interior del sistema solar. Sin embargo, su enorme masa hace que su movimiento sea menos susceptible a desviaciones repentinas, lo que le da una estabilidad que permite a los astrónomos predecir su comportamiento con mayor precisión. La confirmación de que Bernardinelli-Bernstein es el objeto más grande de su tipo observado hasta hoy ha cambiado la perspectiva con la que se estudian los cuerpos de la nube de Oort. Su existencia sugiere que la región podría contener una variedad mucho más amplia de tamaños y composiciones de lo que se creía originalmente. Esto no solo tiene implicaciones para comprender la historia del sistema solar, sino también para entender cómo se distribuyen cuerpos similares en otros sistemas estelares.
Por primera vez, tenemos la oportunidad de observar un objeto que podría representar un tipo de cuerpo, común en las zonas externas de muchos sistemas planetarios, pero que rara vez logra acercarse lo suficiente como para ser detectado. Así, lo que comenzó como un registro débil en unas cuantas imágenes se convirtió en uno de los descubrimientos más significativos de la astronomía moderna. Bernardinelli Bernstein no solo es un gigante, sino un recordatorio directo de que el universo es vasto y está lleno de sorpresas. Su tamaño desafía nuestras suposiciones, su movimiento revela procesos profundos y su composición ofrece una ventana hacia los orígenes más antiguos del sistema solar. Y lo más interesante es que apenas comenzamos a entender lo que realmente significa tener un objeto así acercándose, lento pero constante, desde la frontera del espacio profundo. Cuando los astrónomos confirmaron que Bernardinelli Bernstein provenía de la nube de Oort, la noticia no sorprendió tanto como su tamaño, pero la combinación de ambos factores dejó claro que no se trataba de un cuerpo común. La nube de Oort es una región que, en muchos sentidos, solo existe en la teoría y en cálculos indirectos, porque nadie la ha observado directamente. Se encuentra tan lejos que la luz del Sol llega ahí como un eco débil, demasiado tenue para iluminar claramente cualquier objeto. A pesar de eso, gracias al estudio de trayectorias de cometas de largo periodo y a simulaciones que reconstruyen el movimiento del sistema solar dentro de la galaxia, los científicos pueden afirmar que esta nube es real y que representa uno de los reservorios más antiguos de material primitivo. Es un cinturón esférico que rodea al Sol a distancias enormes y que conserva cuerpos helados que se formaron durante los primeros millones de años del sistema. Bernardinelli Bernstein es uno de ellos, y su sola presencia confirma que la nube de Oort puede contener objetos mucho más grandes de lo que se pensaba. La historia de este objeto comienza cuando el sistema solar aún estaba en formación. Hace miles de millones de años, cuando el disco protoplanetario de gas y polvo giraba alrededor del Sol recién nacido. Los materiales comenzaron a agruparse y colisionar, formando cuerpos cada vez mayores. Los planetas que hoy conocemos surgieron de procesos largos de acumulación, mientras que muchos fragmentos quedaron dispersos, atrapados por las interacciones gravitacionales de los planetas gigantes. Algunos fueron atraídos hacia el Sol, otros expulsados hacia el espacio interestelar, y otros quedaron atrapados en regiones exteriores donde las perturbaciones gravitacionales fueron empujándolos hasta formar la estructura que hoy llamamos Nube de Oort. Bernardinelli Bernstein pertenece a esta última categoría. Su composición refleja una mezcla de hielos antiguos y polvo que nunca ha sido expuesta a temperaturas altas ni a procesos internos de calentamiento. Es una cápsula del tiempo que conserva la mezcla original de materiales presentes cuando el sistema solar apenas estaba tomando forma. Lo más fascinante es pensar en el viaje que ha realizado este cuerpo desde entonces. Durante la mayor parte de su existencia, no se movió de manera significativa. Permaneció en una órbita extremadamente larga y distante, tan vasta que completa una vuelta alrededor del Sol en millones de años. Su entorno, ubicado lejos de la influencia directa del calor solar, mantuvo sus materiales en estado congelado. Nada lo perturbó durante eras enteras. Ahí, en esa oscuridad, quedó suspendido como un recuerdo intacto de los orígenes de todo lo que hoy vemos dentro del sistema solar. Sin embargo, aunque la nube de Oort parece un depósito inmóvil, en realidad está sujeta a fuerzas sutiles que actúan constantemente. La gravedad de estrellas que pasan a distancias relativamente cercanas, la influencia de la propia estructura de la Vía Láctea y las interacciones acumuladas a lo largo de millones de años pueden alterar lentamente las órbitas de los cuerpos que la habitan. Un pequeño empujón gravitacional puede ser suficiente para cambiar la trayectoria de un objeto y enviarlo hacia el interior del sistema solar. En algún momento de su historia, Bernardinelli Bernstein recibió ese empujón. No sabemos exactamente cuándo ocurrió ni cuál fue la causa específica. Es posible que una estrella haya pasado cerca del sistema solar hace millones de años, perturbando ligeramente las órbitas de miles de cuerpos.
También podría haber sido el efecto lento pero constante de la marea galáctica, una fuerza generada por el movimiento del sistema solar dentro del campo gravitacional de la galaxia. Lo cierto es que el objeto comenzó a desplazarse gradualmente hacia el interior. Ese movimiento, aunque extremadamente lento, lo comenzó a acercar a una región donde la luz del Sol, aunque aún débil, se vuelve lo suficientemente fuerte para producir cambios detectables en su superficie. No se sabe cuántas veces en su historia este cuerpo ha realizado una aproximación similar. Algunos modelos sugieren que podría ser la primera vez que entra lo suficientemente cerca del Sol como para ser observado por humanos. A medida que se acercaba desde la oscuridad, la luz que reflejaba se volvió apenas perceptible para los telescopios más sensibles. No era suficiente para mostrar detalles, pero sí para confirmar que se trataba de un objeto real que había comenzado un viaje larguísimo. En ese punto no mostraba actividad visible. Era solo un cuerpo helado moviéndose lentamente. La verdadera complejidad de su origen se reveló después, cuando los análisis confirmaron que su composición no había sido alterada por calentamiento previo. Esto significa que es un cuerpo que, en toda su existencia, nunca se ha acercado lo suficiente al Sol como para sublimar sus hielos más volátiles. Su estructura interna y externa son prácticamente idénticas a las condiciones que tenía cuando se formó. Esto lo convierte en un testigo directo del pasado, remoto del sistema solar. La posibilidad de estudiarlo mientras se aproxima es extraordinaria, porque permite observar cómo un cuerpo primitivo comienza a cambiar cuando entra en contacto gradual con la radiación solar. Los materiales que contiene, como hielos de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos orgánicos simples, pueden revelar pistas sobre las condiciones químicas que existían durante la formación de los planetas. Además, su tamaño permite que estas sustancias se conserven en cantidades significativas, lo que hace posible detectar señales claras incluso desde grandes distancias. La llegada de Bernardinelli-Bernstein también reforzó la idea de que la nube de Oort no es un depósito uniforme de fragmentos pequeños, sino un entorno dinámico que conserva una población diversa de cuerpos. Si un objeto de más de 100 kilómetros pudo quedar atrapado ahí, entonces la variedad de tamaños en esa región debe ser mucho mayor de lo que los modelos tradicionales asumían. Esto abre nuevas preguntas sobre cómo se formaron esos cuerpos y cómo se distribuyeron en el espacio exterior. También requiere revisar las estimaciones de cuántos objetos gigantes podrían existir ahí, esperando el momento en que alguna perturbación los ponga en movimiento. Con cada nuevo dato, los astrónomos entienden mejor por qué Bernardinelli-Bernstein es tan importante. No es solo un objeto grande que se acerca, es una ventana directa hacia el origen del sistema solar. Cada fragmento que libera, cada molécula que se sublima y cada cambio en su actividad cuenta una parte distinta de una historia que comenzó mucho antes de que existiera la Tierra. Su origen en la nube de Oort confirma que los límites del sistema solar no son vacíos, sino un archivo profundo que guarda piezas esenciales para entender cómo empezó todo. Cuando Pedro, Bernardinelli y Gary Bernstein detectaron por primera vez el objeto que después llevaría sus apellidos, no estaban buscando cometas ni cuerpos del sistema solar. Su trabajo formaba parte del Dark Energy Survey, un proyecto diseñado para estudiar la expansión del universo y la influencia de la energía oscura. Este tipo de investigaciones se enfoca en galaxias lejanas, cúmulos de materia oscura y estructuras cósmicas a escalas enormes. Sin embargo, para obtener información precisa sobre estos fenómenos, los telescopios deben capturar imágenes extremadamente profundas del cielo, lo que significa que cualquier objeto dentro o cercano al sistema solar también queda registrado en esas exposiciones de larga duración. En la mayoría de los casos, esos puntos de luz cercanos se filtran como ruido o se catalogan sin mayor análisis, porque el propósito principal del proyecto no es estudiar cuerpos pequeños o medianos en movimiento, pero fue justamente en este proceso secundario donde apareció Bernardinelli-Bernstein. La detección no ocurrió por casualidad, sino gracias a un análisis meticuloso de millones de imágenes tomadas a lo largo de 6 años.
Los investigadores desarrollaron algoritmos diseñados para identificar objetos en movimiento, comparando la posición de puntos de luz en secuencias tomadas en noches distintas. No es un proceso sencillo, porque el cielo está lleno de estrellas que permanecen fijas y su brillo puede oscurecer los rastros sutiles de cualquier objeto en movimiento. Además, los cuerpos distantes de la nube de Oort se desplazan tan lentamente que, en muchas exposiciones, parecen completamente inmóviles. Fue necesario analizar cambios minúsculos en la posición aparente de un punto entre cientos de imágenes para darse cuenta de que había algo ahí que merecía atención. Al principio, no había indicios de que se tratara de un objeto extraordinario. Para los astrónomos que revisaban los datos, era simplemente un punto tenue que mostraba un movimiento extremadamente lento. No parecía un asteroide típico del cinturón principal, ni un objeto transneptuniano convencional, pero tampoco presentaba signos claros de actividad que permitieran clasificarlo como un cometa en ese momento. Si algo lo distinguía era su persistencia. Aparecía una y otra vez en exposiciones tomadas con años de diferencia, siempre desplazándose un poco en relación con las estrellas de fondo. Este detalle llamó la atención porque los objetos de la nube de Oort suelen detectarse cuando ya están relativamente cerca del Sol y muestran actividad visible. En cambio, este cuerpo era visible incluso desde una distancia tan enorme que la luz solar apenas lo alcanzaba. Los científicos comenzaron entonces un proceso de reconstrucción retrospectiva. Buscaron imágenes anteriores en las que pudiera estar presente, aunque fuera como un punto minúsculo. Este tipo de búsqueda, conocida como precovery, permite extender la línea de tiempo de observación de un objeto y mejorar el cálculo de su órbita. Cuantas más mediciones se tengan a lo largo del tiempo, más precisa se vuelve la trayectoria. Esto fue crucial para Bernardinelli Bernstein, porque su movimiento era tan lento que, sin la data histórica, hubiera sido casi imposible determinar de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Una vez que se identificaron las detecciones más antiguas, los astrónomos pudieron estimar su órbita con mayor precisión. Descubrieron que el objeto provenía de una región extremadamente distante, mucho más allá de la órbita de Neptuno y más allá incluso del cinturón de Kuiper. Su trayectoria era consistentemente la de un cuerpo que había sido perturbado desde la nube de Oort. Cada nueva observación confirmaba que se trataba de un visitante de largo, periodo que llevaba millones de años completando una órbita alrededor del Sol. El hecho de que pudiera detectarse tan lejos significaba, inevitablemente, que su tamaño debía ser enorme. Un objeto pequeño, incluso uno de varios kilómetros de diámetro, sería totalmente invisible desde esa distancia con los instrumentos utilizados. Esto encendió la primera señal de que los astrónomos estaban ante algo fuera de lo común. Para confirmar el tamaño, sin embargo, se necesitaba más información. El brillo observado era apenas suficiente para indicar que la superficie reflejaba la luz solar, pero todavía no era posible determinar con exactitud el diámetro. Para eso, los astrónomos tenían que asumir un albedo aproximado, un valor que describe qué porcentaje de luz refleja un cuerpo. Los cometas y objetos transneptunianos suelen tener albedos bajos, por lo que, con base en valores típicos, se estimó que el objeto debía tener más de 100 kilómetros de diámetro. Aún así, muchos investigadores se mantuvieron cautelosos, esperando confirmación de observatorios más potentes. Fue entonces cuando el telescopio espacial Hubble proporcionó datos cruciales. Aunque no podía resolver el núcleo directamente, sí podía medir con mucha mayor precisión la cantidad de luz reflejada y la extensión de la coma débil que rodeaba al núcleo. Los resultados fueron consistentes con un cuerpo gigantesco, confirmando las estimaciones iniciales. Con esto, no solo quedó claro que Bernardinelli Bernstein era de un tamaño récord, sino que su detección en los datos del Dark Energy Survey había sido un golpe de suerte combinado con un análisis extremadamente riguroso. Lo interesante de esta historia es que demuestra cómo los avances tecnológicos y la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos están cambiando la astronomía moderna. Hace apenas unas décadas, un objeto como este habría pasado completamente desapercibido. Su brillo no era suficiente para detectarlo con los telescopios existentes,
y su movimiento lento habría sido confundido con el de una estrella. Hoy, gracias a cámaras capaces de capturar enormes secciones del cielo y programas que pueden procesar miles de imágenes en minutos, estos descubrimientos se vuelven posibles. El hecho de que Bernardinelli Bernstein haya sido encontrado en datos recolectados con un propósito completamente distinto resalta un punto importante. El universo está lleno de información esperando a ser descubierta, incluso donde nadie pensaba buscar. La detección de este objeto demuestra que los archivos astronómicos contienen tesoros escondidos que pueden cambiar nuestra comprensión del sistema solar, con solo analizarlos bajo una nueva perspectiva. También sugiere que objetos similares a este podrían estar presentes en los datos de otros proyectos sin haber sido identificados todavía. Al final, la historia del descubrimiento de Bernardinelli Bernstein refleja una combinación de paciencia, tecnología avanzada y la disposición de cuestionar lo que se daba por sentado. Lo que comenzó como un punto débil en una imagen se transformó en la revelación de uno de los objetos más importantes estudiados en la historia reciente. No fue una detección repentina ni un hallazgo accidental. Fue el resultado de unir datos antiguos con herramientas modernas, lo que demuestra que la astronomía del siglo XXI es tanto una ciencia del presente como una ciencia que reinterpreta el pasado. Cuando los astrónomos analizaron con mayor detalle las señales provenientes de Bernardinelli Bernstein, algo inesperado empezó a llamar la atención. A distancias donde el sol apenas calienta, donde la radiación es tan débil que la mayoría de los cuerpos helados permanecen completamente inactivos, este objeto comenzó a mostrar indicios claros de actividad. Mientras la mayoría de los cometas requieren acercarse considerablemente al Sol para iniciar la sublimación de sus hielos, Bernardinelli Bernstein empezó a despertar mucho antes. Esta actividad temprana, detectada mediante observaciones del Atacama Large Millimeter Array, ALMA, fue uno de los descubrimientos más sorprendentes asociados a este megacometa, porque indicaba que contenía sustancias capaces de sublimarse a temperaturas increíblemente bajas. La detección se basó en la presencia de monóxido de carbono liberado en forma de gas. El monóxido de carbono es uno de los hielos supervolátiles más sensibles al calor. Puede sublimarse incluso con pequeñas cantidades de energía, algo que lo diferencia de otros materiales como el hielo de agua, que requiere temperaturas mucho más altas para cambiar de estado. Cuando ALMA detectó emisiones de este compuesto alrededor del objeto, los científicos comprendieron que el núcleo estaba compuesto por materiales extraordinariamente antiguos, preservados intactos desde el origen del sistema solar. Esta clase de sustancias solo puede mantenerse en estado sólido cuando el cuerpo ha permanecido en regiones extremadamente frías durante miles de millones de años. El hecho de que comenzara a liberarlos desde una distancia donde prácticamente ningún cometa conocido muestra actividad fue una sorpresa total. El análisis de esa actividad ofreció información valiosa sobre la composición interna del objeto. Para que un cuerpo de este tamaño comience a sublimar monóxido de carbono tan lejos del Sol, su interior debe contener una cantidad significativa de este material atrapado entre capas de hielo y polvo. Esto implica que la estructura del núcleo es muy porosa, lo que permite el paso del gas desde el interior hacia el exterior a través de canales o fracturas microscópicas. También sugiere que el objeto pudo haberse formado en una región del disco protoplanetario rica en materiales extremadamente volátiles, algo que coincide con lo que se espera de los primeros estadios del sistema solar, cuando la temperatura en las zonas exteriores era lo suficientemente baja como para permitir la acumulación de compuestos, que hoy solo se encuentran en estados congelados. Una de las preguntas más importantes que surgieron fue por qué este objeto comenzó a mostrar actividad tan temprano, mientras que otros cometas de largo periodo, incluso los de gran tamaño, no lo hacen. La respuesta parece estar en una combinación de factores. Su masa enorme le permite retener cantidades significativas de volátiles, incluso después de miles de millones de años. Su superficie, al no haber sido alterada previamente por pasos cercanos al Sol, mantiene capas externas completamente intactas
que actúan como una cubierta aislante. Con una estructura así, basta con una pequeña entrada de energía para que los materiales más sensibles comiencen a escapar. No se trata de un proceso violento ni explosivo, sino de una liberación suave pero constante que revela la composición interior sin necesidad de acercarse demasiado al Sol. La distancia a la que se detectó esta actividad también tiene implicaciones profundas para la astronomía moderna. En el momento en que ALMA registró las emisiones, Bernardinelli-Bernstein se encontraba aproximadamente a 16 unidades astronómicas del Sol, más allá de la órbita de Neptuno. En teoría, a esa distancia, la radiación solar debería ser insuficiente para provocar cualquier tipo de sublimación significativa. El hecho de que el objeto estuviera activo demuestra que la energía necesaria para liberar monóxido de carbono es mínima y que la presencia de materiales supervolátiles en cuerpos de la nube de Oort puede ser mucho más común de lo que se creía. También sugiere que muchos cometas que entran al sistema solar interior podrían haber empezado su proceso de activación mucho antes de ser visibles para los telescopios ópticos. Otro aspecto importante relacionado con esta actividad temprana es que ofrece una oportunidad para estudiar el comportamiento de un cuerpo primitivo bajo condiciones extremadamente frías. La actividad de los cometas suele observarse cuando se acercan al Sol y comienzan a liberar grandes cantidades de gas y polvo, lo que dificulta ver lo que está ocurriendo en el núcleo. En cambio, la actividad de Bernardinelli-Bernstein es tenue y lenta, lo que permite medir con mayor precisión la cantidad y el tipo de material que se está sublimando. Esto convierte al objeto en una ventana única para estudiar los procesos iniciales de sublimación que ocurren antes de que se forme una coma densa y brillante. El fenómeno observado también puede ayudar a responder preguntas sobre la evolución térmica de cuerpos extremadamente grandes. Cuando un objeto de grandes dimensiones comienza a activarse, su superficie y sus capas superficiales experimentan cambios físicos que pueden incluir la formación de grietas, la liberación de presión interna y el desarrollo de estructuras irregulares que afectan la reflexión de la luz solar. Este proceso puede ser diferente en un cuerpo de más de 100 kilómetros de diámetro en comparación con cometas más pequeños. Entender estas diferencias es clave para mejorar los modelos que describen el comportamiento de los cometas a lo largo del tiempo. Los hallazgos sobre la actividad temprana de Bernardinelli-Bernstein también tienen implicaciones para la química del sistema solar exterior. La presencia de monóxido de carbono en cantidades detectables indica que el objeto contiene una mezcla compleja de materiales que fueron comunes durante la formación del sistema solar, pero que hoy solo se observan en entornos extremadamente fríos. De hecho, la composición detectada sugiere que muchas sustancias volátiles que han desaparecido de otros cuerpos por calentamiento sucesivo podrían estar preservadas en cantidades significativas dentro del núcleo. Esto significa que Bernardinelli-Bernstein puede actuar como un registro químico del estado original del sistema solar, algo que no puede obtenerse a partir de cometas que ya han pasado varias veces cerca del Sol. Los astrónomos también consideraron la posibilidad de que el objeto pudiera mostrar diferentes tipos de actividad conforme se acercara más al Sol. Si ya estaba liberando monóxido de carbono a grandes distancias, era probable que otros compuestos comenzaran a sublimarse conforme recibiera más energía. Esto podría incluir dióxido de carbono, nitrógeno molecular y compuestos orgánicos simples. La detección de estos materiales, si ocurre, proporcionará información clave para comparar a Bernardinelli-Bernstein con otros cometas y determinar si su composición excepcional es típica de la nube de Oort o si es un caso único. La actividad observada hasta ahora es solo un preludio de lo que ocurrirá mientras el objeto continúe acercándose. Para los astrónomos, cada nueva observación ofrece datos valiosos que permiten reconstruir la historia térmica del objeto y entender cómo evolucionan los cuerpos gigantes en regiones frías del espacio. Bernardinelli-Bernstein sigue siendo un ejemplo extraordinario de cómo un objeto puede preservar información durante miles de millones de años y revelarla lentamente conforme responde al calor del Sol.
Desde 1900, el momento en que los astrónomos lograron calcular con precisión la trayectoria de Bernardinelli-Bernstein, quedó claro que este objeto llevaba millones de años emprendiendo un camino casi imperceptible hacia el interior del sistema solar. Su movimiento es tan lento que no se puede notar de una noche a otra, ni siquiera de un año a otro, sin usar instrumentos extremadamente sensibles. Pero aunque la velocidad pueda parecer mínima, la trayectoria revela una historia mucho más profunda, la de un cuerpo que ha sido empujado desde los límites más alejados del dominio del Sol, avanzando paso a paso en una órbita tan vasta que desafía cualquier comparación con los ciclos temporales de la vida humana. Observarlo moverse es, en cierto sentido, observar el paso del tiempo cósmico. La nube de Oort es el punto de partida de esa travesía y entender cómo un objeto tan enorme inició su recorrido hacia el interior requiere considerar fuerzas que actúan a escalas gigantescas. La marea galáctica, la gravedad combinada de las estrellas cercanas, el movimiento del sistema solar alrededor del centro de la galaxia y las perturbaciones generadas por encuentros estelares son algunos de los factores que pueden alterar la órbita de un cuerpo que se encuentra tan lejos del Sol. A lo largo de millones de años, incluso una perturbación leve puede producir un efecto acumulativo, suficiente para cambiar la trayectoria de un objeto dormido. Eso fue lo que ocurrió con Bernardinelli-Bernstein. Su órbita comenzó a inclinarse y a estirarse lentamente, permitiendo que la gravedad del Sol empezara a ejercer una influencia cada vez mayor, aunque desde distancias donde la energía solar es casi simbólica. A medida que esto ocurría, el objeto avanzaba en una caída gravitacional extremadamente gradual. La palabra caída no debe interpretarse como un descenso rápido, sino como una trayectoria controlada por la atracción del Sol, que actúa como un hilo invisible guiando sus pasos. En escalas humanas, un objeto así parecería inmóvil, pero con el paso de millones de años, esa ligera inclinación de su camino lo acercó lo suficiente como para ser detectable y, eventualmente, observable con telescopios modernos. Esta aproximación progresiva también significa que su velocidad aumentará ligeramente conforme se acerque más al Sol, pero nunca hasta el punto de convertirse en un cuerpo peligroso o de entrar en una trayectoria interior al sistema solar. Su camino está definido por una órbita de largo, periodo que lo llevará solo hasta los límites cercanos a Saturno, antes de volver a alejarse. Estimar la velocidad y el comportamiento orbital de un objeto tan grande es un proceso que requiere datos precisos y modelos matemáticos avanzados. Los astrónomos usaron mediciones acumuladas durante varios años para construir una predicción estable de su recorrido. Las simulaciones muestran que Bernardinelli-Bernstein alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, en enero de 2031. En ese momento, su distancia será de aproximadamente 10.9 unidades astronómicas, lo que equivale a una posición cercana a la órbita de Saturno. Desde ese punto, comenzará nuevamente su lento viaje de regreso hacia las regiones externas del sistema solar, completando una órbita que durará millones de años antes de que vuelva a acercarse. La trayectoria de Bernardinelli-Bernstein no solo es estable, sino también un recordatorio de cómo funcionan los movimientos orbitales en escalas inmensas. A diferencia de los cometas más pequeños, que pueden ser desviados con relativa facilidad por la influencia gravitacional de los planetas gigantes, un objeto de este tamaño mantiene una dirección mucho más firme. Su masa le da una inercia que lo protege de desviaciones bruscas y permite a los astrónomos proyectar su camino con mucha mayor seguridad. Esto explica por qué, incluso con las incertidumbres típicas de las observaciones astronómicas, los científicos pueden afirmar con confianza que no representa ningún riesgo para la Tierra ni para los planetas interiores. A lo largo de su aproximación, el objeto también experimentará cambios sutiles, pero importantes. A medida que se acerque al Sol, más energía llegará a su superficie, aunque todavía a niveles muy bajos en comparación con los cometas, que entran en la región de Marte o la Tierra. Esta energía adicional podría activar la sublimación de compuestos como el dióxido de carbono o incluso provocar pequeños
reajustes en su superficie helada. Los científicos esperan que la actividad aumente conforme avance su aproximación, pero no de manera dramática. Un cuerpo de más de 100 kilómetros de diámetro no se comporta como los cometas pequeños, que forman colas brillantes. Sus emisiones pueden ser más dispersas, más lentas y más difíciles de detectar, pero son justamente estas características las que lo convierten en una oportunidad científica única. Entender esta trayectoria también permite comprender algo esencial sobre el sistema solar exterior. Es un espacio dinámico, lleno de movimientos lentos, casi imperceptibles pero constantes. La mayor parte de lo que ocurre en esas regiones transcurre en escalas temporales que superan por completo la duración de cualquier civilización humana. La llegada de Bernardinelli Bernstein a su posición actual no es el resultado de un evento reciente, sino de una acumulación de fuerzas que han actuado durante más tiempo del que la humanidad ha existido. Observarlo ahora es como ver un capítulo ínfimo dentro de una historia inmensamente más grande. El seguimiento constante de su trayectoria permite a los astrónomos estudiar la interacción entre objetos de la nube de Oort y el resto del sistema solar. Cada medición, cada observación y cada simulación ayudan a construir una imagen más completa de cómo estos objetos se comportan y cómo evolucionan sus órbitas con el paso del tiempo. También sirve para comparar este megacometa con otros cuerpos de largo periodo que se han observado en el pasado, aunque ninguno de ellos tenga un tamaño comparable. Cada diferencia entre su trayectoria y la de otros objetos proporciona pistas sobre los procesos que afectan a la población. Distante de la nube de Oort, finalmente, observar la caída lenta y constante de Bernardinelli Bernstein hacia el interior del sistema solar es una experiencia científica que muy pocas generaciones tendrán la oportunidad de vivir. Su aproximación ofrece una ventana temporal para estudiar fenómenos que generalmente ocurren demasiado lejos para ser observados con claridad. Esta trayectoria no cambiará de manera significativa durante nuestra vida, pero nos permitirá obtener datos cruciales sobre la evolución de un cuerpo primitivo que ha permanecido prácticamente inalterado desde los orígenes del sistema solar. Es una oportunidad extraordinaria para comprender mejor los procesos que dieron forma al entorno en el que vivimos. Con la trayectoria de Bernardinelli Bernstein bien establecida, los astrónomos pudieron determinar con gran precisión uno de los momentos más importantes de su viaje, el perihelio, el punto en el que el objeto estará más cerca del Sol. Las simulaciones orbitales indican que esa aproximación ocurrirá en enero de 2031. Y aunque el término acercarse al Sol puede sonar dramático, en realidad el megacometa permanecerá a una distancia muy segura, cercana a la órbita de Saturno. Esto equivale a aproximadamente 10.95 unidades astronómicas, una distancia enorme cuando se toma en cuenta la escala del sistema solar. Sin embargo, desde la perspectiva científica, este encuentro sigue siendo de enorme valor, no porque represente un peligro, sino porque ofrece la oportunidad de estudiar un objeto primitivo en condiciones que rara vez se presentan. La confirmación de que Bernardinelli Bernstein no representa riesgo alguno para la Tierra fue uno de los primeros puntos que los investigadores hicieron públicos. En un mundo acostumbrado a titulares sobre posibles amenazas celestes, esta aclaración fue esencial. Los cometas que se acercan a regiones interiores del sistema solar suelen generar especulación y temor, incluso cuando la ciencia demuestra lo contrario. En este caso, los datos orbitales son concluyentes. El objeto no entrará en una trayectoria que lo acerque a los planetas interiores, ni siquiera llegará a las zonas donde las perturbaciones gravitacionales podrían modificar su rumbo de forma significativa. Su movimiento es estable y predecible, lo que permite a los astrónomos concentrarse únicamente en su valor científico. Aunque el objeto no llegará a ser visible a simple vista, su aproximación será suficiente para que los telescopios modernos puedan capturar datos más detallados que los obtenidos hasta ahora. Conforme se acerque al perihelio, la cantidad de energía solar que reciba aumentará, aunque todavía permanecerá en niveles muy bajos comparados con los que experimentan los cometas que entran al sistema interior. Aún así,
Ese incremento será clave para activar la sublimación de compuestos menos volátiles, como el dióxido de carbono y posiblemente algunos compuestos orgánicos. Los astrónomos esperan que la actividad crezca de manera gradual, mostrando una combinación de fenómenos que solo pueden ser observados en objetos de gran tamaño y que contienen materiales extremadamente antiguos. El estudio de Bernardinelli-Bernstein cerca de su perihelio será particularmente útil para entender cómo responden los objetos gigantes a cambios leves de temperatura. A diferencia de los cometas pequeños, que exhiben estallidos repentinos de actividad, este objeto probablemente mostrará un comportamiento más estable y sostenido. Su tamaño actúa como un amortiguador térmico que evita fluctuaciones bruscas. En lugar de explosiones de gas o eyecciones violentas, es más probable que la actividad se manifieste en forma de liberaciones lentas y continuas. Estas características permiten obtener datos más claros y fiables sobre los procesos internos del objeto, lo que ayuda a construir un modelo más completo sobre su composición y estructura. Otro aspecto importante de este encuentro es la oportunidad de observar directamente la interacción entre la radiación solar y los compuestos que se encuentran en estado sólido en la superficie del objeto. La sublimación de materiales supervolátiles ya ha sido confirmada, pero aún se desconoce cómo se comportarán los compuestos menos sensibles al frío cuando reciban energía adicional. El dióxido de carbono, por ejemplo, es un material cuya sublimación puede comenzar a distancias mayores que el agua, pero requiere más energía que el monóxido de carbono. Observar su liberación puede proporcionar información esencial sobre las capas internas del núcleo y sobre la distribución de materiales en su estructura. Cada gas que se libere será una pista sobre las condiciones físicas y químicas existentes en el interior de este cuerpo gigantesco. Además de los estudios de sublimación, el perihelio permitirá evaluar la evolución del brillo del objeto, aunque no será visible desde la Tierra sin instrumentos. Los telescopios podrán medir variaciones en su luminosidad que reflejan cambios en la cantidad de material liberado, la formación de una posible coma tenue y la modificación de la superficie. Estos datos son esenciales para construir una historia térmica del objeto. Observar cómo un cuerpo que ha permanecido congelado durante miles de millones de años responde al calor solar es equivalente a abrir una cápsula sellada desde los inicios del sistema solar. Cada cambio, por mínimo que sea, representa una señal valiosa para los investigadores. Uno de los aspectos más interesantes del perihelio de 2031 es la oportunidad de observar la transición entre un objeto casi inactivo a un cuerpo que muestra señales crecientes de actividad. Los modelos actuales sugieren que, conforme el objeto se acerque, podría liberar diferentes tipos de compuestos, dependiendo de su profundidad y composición. Esto significa que la actividad podría presentarse en etapas, cada una dominada por diferentes materiales. Si se logra documentar este proceso con suficiente detalle, los científicos podrán reconstruir la distribución de volátiles dentro del núcleo, algo que nunca ha podido hacerse con un objeto de este tamaño. Este encuentro también destaca el papel de los telescopios y observatorios modernos. Instrumentos como el Telescopio Espacial Hubble, el James Webb Space Telescope y los observatorios terrestres equipados con instrumentos infrarrojos y milimétricos serán fundamentales para registrar el comportamiento del objeto. Cada uno ofrece capacidades específicas que permiten estudiar diferentes aspectos del megacometa. Hubble puede medir variaciones de brillo en longitudes de onda visibles. Webb puede detectar señales infrarrojas que revelan la composición de los materiales que se están sublimando. Y ALMA puede registrar emisiones moleculares con una precisión sin precedentes. El uso combinado de estos instrumentos permitirá construir un retrato completo de la actividad del objeto. La importancia del perihelio también radica en su valor comparativo. Hasta ahora, los estudios de cometas de largo periodo se han limitado a objetos relativamente pequeños que entran en la región interior del sistema solar. Estos cuerpos muestran actividad intensa y generan colas brillantes que pueden verse desde la Tierra. Pero esta actividad extrema suele ocultar detalles sobre la composición del núcleo y la transición inicial.
entre los estados sólidos y gaseosos de sus materiales. En cambio, Bernardinelli-Bernstein ofrece la posibilidad de estudiar un cuerpo gigantesco en un estado intermedio. No estará lo suficientemente cerca del Sol como para generar una actividad violenta, pero sí lo suficiente como para producir cambios medibles que revelen información fundamental. Finalmente, el hecho de que el perihelio no implique riesgo alguno permite que toda la atención se centre en su valor científico. No habrá necesidad de monitorear su trayectoria por motivos de seguridad, ni de considerar escenarios de impacto. El objeto seguirá una ruta estable que lo llevará de regreso a las profundidades del sistema solar después de su aproximación, lo que deja a los astrónomos con una ventana temporal privilegiada para observar un fenómeno que probablemente no se repetirá en muchas generaciones. El paso de un cuerpo tan grande cerca del sistema solar interior es un evento extremadamente raro, y aprovechar esta oportunidad será clave para avanzar en nuestro entendimiento del origen y la evolución de los cuerpos helados más distantes. A medida que los astrónomos estudiaban la trayectoria de Bernardinelli-Bernstein y analizaban su composición y actividad temprana, una pregunta comenzó a tomar fuerza dentro de la comunidad científica. ¿Qué fue exactamente lo que sacó a este objeto de su reposo en la nube de Oort? La idea de que un cuerpo de más de 100 kilómetros de diámetro pueda moverse lentamente hacia el interior del sistema solar implica que alguna fuerza externa actuó sobre él en algún momento de su historia. Pero esa fuerza no fue reciente. Los cambios de este tipo ocurren a escalas de millones de años, demasiado lentos para percibirse en una vida humana, pero perfectamente detectables cuando se estudian trayectorias y se analizan sus características orbitales. Aunque no existe una respuesta definitiva, los investigadores han propuesto varias posibilidades, algunas basadas en fenómenos bien conocidos y otras que se mantienen en el terreno de la especulación científica. La explicación más aceptada involucra la marea galáctica, un efecto generado por la distribución de masa de la Vía Láctea. Todo el sistema solar se mueve alrededor del centro galáctico y mientras lo hace, experimenta cambios sutiles en el campo gravitacional que actúa sobre él. La marea galáctica puede parecer insignificante a escalas pequeñas, pero para objetos ubicados en regiones extremadamente distantes, como la nube de Oort, su influencia puede ser suficiente para alterar sus órbitas con el paso del tiempo. Este efecto puede estirar o comprimir ligeramente la trayectoria de un objeto, haciendo que, después de millones de años, comience a dirigirse hacia el interior. Es un proceso lento, imperceptible en cualquier escala que podamos observar directamente, pero que se vuelve evidente cuando se reconstruyen los caminos orbitales. Otra posibilidad es que una estrella haya pasado relativamente cerca del sistema solar en algún momento del pasado. Aunque en el lenguaje cotidiano, hablar de una estrella cerca puede sonar alarmante. En astronomía, cerca puede significar varios billones de kilómetros. Aún así, una estrella con suficiente masa y velocidad podría producir una perturbación gravitacional en la nube de Oort, alterando las órbitas de cientos o miles de objetos. Registros astronómicos indican que, a lo largo de la historia de la Vía Láctea, varias estrellas han pasado a distancias que son capaces de producir estos cambios. Sin embargo, determinar cuál fue la responsable es extremadamente difícil, porque los movimientos estelares también cambian con el tiempo y las evidencias disponibles no siempre permiten reconstruir estos encuentros con total precisión. A pesar de eso, esta hipótesis sigue siendo una de las más sólidas para explicar la activación del megacometa. También existe la posibilidad de que el objeto fuera afectado por una nube molecular interestelar, regiones densas de gas y polvo, que pueden alterar los movimientos de los cuerpos que se encuentran en las zonas más externas del sistema solar. Aunque estas nubes no son comunes en las cercanías actuales del sistema solar, el movimiento de la galaxia implica que, en algún momento remoto, pudo haber atravesado una región donde la densidad de materia era mayor. Una interacción de este tipo podría haber generado una perturbación suficiente como para modificar la órbita de Bernardinelli-Bernstein, empujándolo gradualmente hacia el interior. A diferencia de un encuentro con una estrella,
Estos eventos suelen dejar menos rastros en los registros astronómicos, lo que hace que sea aún más difícil rastrear el origen exacto de la perturbación. Además de estas explicaciones basadas en fenómenos conocidos, también existen propuestas que, si bien no tienen evidencia directa, ayudan a explorar los límites de lo que podría estar ocurriendo en la nube de Oort. Una de ellas sugiere la posible influencia de un objeto masivo no detectado, como el hipotético Planeta 9. Este planeta, cuya existencia aún está en discusión, podría tener una masa varias veces mayor que la de la Tierra y encontrarse en una órbita extremadamente lejana. Su presencia explicaría ciertas anomalías en las órbitas de algunos objetos transneptunianos. Si un cuerpo así existe, podría haber ejercido una perturbación sobre Bernardinelli-Bernstein hace millones de años, alterando lentamente su recorrido hasta ponerlo en su trayectoria actual. Aunque esta idea es atractiva, aún necesita evidencia concreta y, por ahora, se mantiene en el terreno de la hipótesis. Otra línea de investigación plantea que algunos objetos de la nube de Oort podrían tener procesos internos que produzcan cambios mínimos en su estructura y que, acumulados durante millones de años, generen variaciones en su órbita. Esto no implica actividad geológica ni calor interno significativo, sino pequeños ajustes en su masa o distribución debido a impactos con micrometeoritos o tensiones acumuladas en el hielo. En el caso de un objeto tan grande como Bernardinelli-Bernstein, estos efectos serían extremadamente sutiles, pero aún así podrían contribuir, en combinación con fuerzas externas, a cambiar su trayectoria. Esta idea, aunque posible, es difícil de demostrar, porque requeriría una comprensión muy detallada de la física interna del objeto, información que no puede obtenerse a distancia. También existe la hipótesis de que Bernardinelli-Bernstein podría ser uno de los muchos objetos gigantes de la nube de Oort que, en periodos distintos, se dirigen hacia el interior del sistema solar. Esto implicaría que su activación no tiene una causa extraordinaria, sino que forma parte de un ciclo natural de perturbaciones que afectan periódicamente a los cuerpos que habitan esa región. Según esta perspectiva, podemos estar observando solo un ejemplo de una población extensa de objetos gigantes que permanecen ocultos debido a su enorme distancia y a la falta de tecnología adecuada para detectarlos hasta ahora. Si esta idea es correcta, entonces Bernardinelli-Bernstein podría representar solo una pequeña parte de un conjunto mucho mayor, lo que cambiaría por completo nuestra visión sobre la estructura del sistema solar exterior. La pregunta sobre qué despertó al gigante sigue abierta y probablemente seguirá sin respuesta definitiva durante mucho tiempo. Aún así, cada una de estas posibles explicaciones aporta elementos valiosos para entender mejor el entorno en el que se formaron y evolucionan los cuerpos de la nube de Oort. Saber qué fuerzas actúan sobre ellos y cómo responden a esas perturbaciones es fundamental para comprender no solo su historia, sino también la historia del sistema solar en su conjunto. Lo cierto es que, sin importar cuál haya sido la causa específica de su activación, el viaje de Bernardinelli-Bernstein hacia el interior es una oportunidad única para observar de cerca un objeto que ha permanecido congelado desde los orígenes del sistema solar. Su trayectoria, su composición y su comportamiento ofrecen una ventana excepcional para estudiar procesos que normalmente ocurren tan lejos, que resultan imposibles de ver. La pregunta sobre qué lo despertó puede no tener una respuesta inmediata, pero su viaje promete revelar información que ayudará a resolver muchas otras preguntas sobre el universo que habitamos. La llegada de Bernardinelli-Bernstein al interior del sistema solar, aun desde una distancia relativamente grande, ha provocado un cambio profundo en la forma en que los científicos observan y estudian los cuerpos que se encuentran en las regiones más alejadas del dominio del Sol. Antes de su detección, la mayoría de los modelos sobre la nube de Oort se basaban en suposiciones indirectas construidas a partir del comportamiento de cometas pequeños que ingresan ocasionalmente a la región de los planetas interiores. Estos objetos, sin embargo, están profundamente alterados por sus encuentros repetidos con el Sol y no representan con precisión las condiciones originales del sistema solar.
Bernardinelli Bernstein, por el contrario, ofrece una oportunidad sin precedentes de observar un cuerpo masivo y casi intacto, cuya composición refleja los materiales primitivos del disco protoplanetario. En cierto sentido, se ha convertido en un embajador silencioso que trae consigo información congelada durante miles de millones de años. El impacto científico de este objeto va más allá de su tamaño o de su actividad inesperada. Su descubrimiento ha coincidido con un momento en el que la astronomía está experimentando una transformación impulsada por nuevas tecnologías y métodos de análisis. Observatorios como el Atacama Large Millimeter Array han demostrado ser capaces de detectar señales extremadamente débiles, provenientes de moléculas que se subliman en condiciones frías. El telescopio espacial James Webb ha ampliado la capacidad de estudiar longitudes de onda infrarrojas, que revelan la composición de objetos distantes con una precisión nunca antes vista. Y el observatorio Vera Rubin, aún en desarrollo, promete acelerar la velocidad con la que se detectan y categorizan objetos en movimiento, proporcionando un mapa dinámico del cielo que permitirá identificar cientos de cuerpos que antes pasaban desapercibidos. En este contexto, Bernardinelli Bernstein funciona como una pieza clave que demuestra la importancia de combinar instrumentos avanzados con análisis computacional sofisticado. Sin algoritmos capaces de revisar millones de imágenes, su detección en los datos del Dark Energy Survey habría sido imposible. Sin un telescopio como ALMA, su actividad temprana jamás habría sido detectada. Sin el apoyo de telescopios espaciales modernos, su tamaño y composición seguirían siendo motivo de especulación. Este objeto, por sí solo, ejemplifica el tipo de descubrimientos que solo pueden lograrse cuando diferentes tecnologías trabajan de manera coordinada, y su estudio actúa como un catalizador para mejorar aún más estas herramientas. Una de las implicaciones más importantes de este descubrimiento es la necesidad de reconsiderar la estructura y diversidad de la nube de Oort. Durante décadas, se asumió que esta región estaba compuesta principalmente por pequeños fragmentos helados, expulsados durante la formación de los planetas gigantes. Pero la existencia de un cuerpo tan grande sugiere que la diversidad de tamaños puede ser mucho mayor de lo que se pensaba. Este hallazgo ha llevado a los científicos a preguntarse si existen otros objetos gigantes escondidos en la oscuridad, esperando que una perturbación gravitacional los dirija hacia el interior del sistema solar. Aunque no se puede saber con certeza cuántos cuerpos similares podrían estar ahí, el simple hecho de que uno haya sido detectado prueba que la nube de Oort es un entorno más complejo de lo imaginado. El interés por estos objetos no se limita a su tamaño. También ofrecen información esencial sobre la distribución de materiales. En el disco protoplanetario original, C. Bernardinelli Bernstein conserva una mezcla de volátiles, extremadamente sensibles al calor. Esto indica que los materiales en las regiones exteriores del disco no solo incluían hielo de agua y polvo, sino también compuestos que requieren temperaturas aún más bajas para mantenerse estables. Esta información ayuda a reconstruir condiciones físicas y químicas del sistema solar temprano, proporcionando pistas sobre cómo se formaron los planetas gigantes y sobre cómo evolucionaron los cuerpos pequeños que orbitan más allá de Neptuno. En este sentido, la llegada del megacometa se ha convertido en un punto de comparación para reevaluar otros objetos estudiados previamente. Las diferencias entre su comportamiento y el de cometas más pequeños permiten entender mejor la relación entre el tamaño, la estructura interna y la composición de estos cuerpos. Además, su comportamiento durante la aproximación ofrece información valiosa para evaluar cómo interactúan los materiales primitivos cuando comienzan a recibir energía del Sol. Cada gas liberado, cada variación en la superficie y cada cambio en su brillo representan datos que pueden usarse para probar y ajustar los modelos existentes. La investigación sobre Bernardinelli Bernstein también subraya la importancia de desarrollar nuevas herramientas de análisis de datos. La cantidad de información generada por los observatorios modernos es tan grande que la participación de sistemas automatizados se ha vuelto indispensable. Algoritmos de inteligencia artificial
ya se están utilizando para identificar patrones que a simple vista serían imposibles de detectar. Con el tiempo, estos métodos permitirán encontrar objetos aún más difíciles de localizar, ampliando nuestra visión del universo y revelando detalles antes invisibles. Este proceso representa un renacimiento científico, un momento en el que la astronomía cambia rápidamente debido a la unión entre tecnología y conocimiento acumulado. Otra implicación importante es que los descubrimientos asociados con este megacometa fomentan una nueva forma de estudiar los límites del sistema solar. En lugar de centrarse únicamente en los objetos que entran en la región interior, los astrónomos están comenzando a analizar los cuerpos que permanecen en el espacio exterior, donde la actividad es tenue pero científicamente significativa. Observar cómo se comportan estos objetos en ambientes extremadamente fríos puede proporcionar información clave sobre la evolución térmica de los materiales primitivos. Además, estos estudios permiten determinar si otros sistemas planetarios podrían tener estructuras similares a la nube de Oort, lo que ampliaría nuestra comprensión sobre cómo se forman los cuerpos helados en diferentes contextos galácticos. Finalmente, la llegada de Bernardinelli Bernstein representa un recordatorio de que el sistema solar no es un lugar estático. Está lleno de movimientos lentos, interacciones invisibles y procesos que ocurren a escalas temporales, que trascienden nuestra experiencia cotidiana. Este objeto gigante, silencioso y antiguo, nos muestra que aún queda mucho por descubrir, incluso dentro del vecindario solar que damos por conocido. Su paso cerca del Sol no cambiará nuestra vida diaria, pero sí cambiará nuestro entendimiento científico. Y en astronomía, ese tipo de cambio es tan importante como cualquier descubrimiento. Visible a simple vista. La historia de Bernardinelli Bernstein es la historia de un objeto que viajó durante millones de años para mostrarnos cómo empezó todo. Su presencia en el sistema solar interior simboliza un renacimiento en la forma de estudiar los cuerpos helados, más lejanos, y abre un camino nuevo para futuras investigaciones. No es un visitante común, es un mensaje del pasado profundo, uno que apenas estamos empezando a descifrar.